de Bacentas, el analista internacional. Delicada la situación en Medio Oriente. Quizás el conflicto ha escalado a niveles que no hemos visto en mucho tiempo. Bacén, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves tú el panorama actual y qué perspectivas ves a la paz? Bueno, ya jamás se levantó de la mesa. Dice que son inaceptables las condiciones que está poniendo Israel para una tregua. Y en medio están millones de personas sufriendo. Sí. Así como lo reflejan los medios occidentales, que jamás se levanta de la mesa, cualquiera ignorante de la situación y el conflicto en el Medio Oriente dice, bueno, ellos son los que no están interesados en que tengan paz en la región, en que exista la paz en la región. Es decir, quien está sufriendo un genocidio, quizás para la mediática y Occidente y la opinión pública, es decir, occidental, bueno, no están interesados en la paz. Y resulta que no, todo lo contrario. Solo que las condiciones que ha venido imponiendo Israel son prácticamente de rendición total y expulsión. Es decir, las condiciones es que el pueblo palestino salga de sus propias tierras y migre hacia Egipto. Pero además las condiciones israelíes también, entiendo que van destinadas a legitimar la ocupación en Gaza. Pero por lo mismo, las condiciones que exigen en realidad en el fondo es que los palestinos se vayan de Palestina, valga la redundancia. Entonces, bajo unas condiciones tan terribles, naturalmente existe dignidad. De hecho, la resistencia es un hecho de dignidad y naturalmente no es posible negociar con un genocida. Entonces, pero la media internacional los hace ver como los responsables de que no exista diálogo, no exista paz. Entonces, es todo lo contrario. La política de Israel ha sido siempre, desde su fundación hasta el día de hoy, la expulsión y si te resiste, el asesinato, el genocidio del pueblo palestino. Ha sido una política, como lo hemos definido, sin temor a exagerar, completamente nazi. De hecho, el sionismo, en una ocasión, las Naciones Unidas la igualó como una ideología similar al nazismo. Y no me cabe duda de que ese calificativo le cabe, porque todo lo que hemos visto, no ahora, no desde el 7 de octubre, yo creo que lo que pasa es que desde el 7 de octubre es noticia, están en las primeras páginas, por decirlo así, y además hemos visto cosas aberrantes, pero es que eso es sistemático desde 1948 para acá. Sí, completamente es así. Y no se van a detener, como lo han dicho claramente varios de sus voceros, no se van a detener con la expulsión de los palestinos de su histórica tierra, van también por los libaneses, van por los sirios, van por los egipcios, van por todos los países de la región a los que ellos limitaron como el Herz Israel, han delimitado como el Herz Israel, es decir, el Gran Israel. El Gran Israel que comprende desde el Éufrates al Nilo, porque un extraño Dios, y ahí viene la justificación religiosa, cínica, criminal, de que hay un extraño Dios, un Dios tan similar a ellos, hecho a su imagen y semejanza, criminal y genocida, que les legitimó y les dio derecho sobre y propiedad, un título de propiedad sobre las tierras árabes. Entonces ellos se van a extender desde el Éufrates al Nilo, lo que implica una guerra perpetua y no solamente se limitaría a la expulsión y al asesinato de los palestinos. Van por todo y así lo han dicho claramente. Obviamente detrás de todas esas ideas desquiciadas está el verdadero propósito por el cual fue creado Israel en la región, es decir, el propósito de la guerra perpetua que sirva a los capitales del complejo militar industrial estadounidense. Es decir, una guerra que permita seguir produciendo armas que se compran con los fondos públicos del pueblo estadounidense. Es decir, en términos reales, Israel nunca ha ganado una guerra en la región. Ha hecho la guerra de Estados Unidos, ha hecho la guerra de Occidente en general,
Y naturalmente la guerra del complejo militar industrial, la guerra que necesitan esto para seguir produciendo armas. ¿Y por qué no ha quebrado Israel hasta el día de hoy? Porque todo el dinero que recauda para eso lo sacan de los fondos públicos estadounidenses. Es decir, Israel no tiene ejército real para combatir a la resistencia de la región, nunca lo ha tenido, aunque se ha vanagloriado de victorias en el pasado. Oh, sí, ganamos la guerra del 67, la del 73, la del 48, mucho antes, lo hicimos nosotros. Falso, lo hicieron las potencias por ello, como sigue siendo hoy. Ahí está, se dirigen unos portaaviones estadounidenses para apoyar a Israel. Todo el armamento que se ha utilizado, misilístico, el sistema Patriot, que por cierto, una cúpula que tiene muchos huecos. Eso pasa en los misiles Katyusha también. No pueden derribarlos todos, mucho menos los misiles y drones que cuenta el Hezbollah, que ya demostraron eficacia y que lograron impactar las bases militares que ellos así se plantearon. Es decir, vuelvo al punto, Israel no se detendrá, aunque eso implique quebrar la economía de los Estados Unidos, porque todo se dirige a eso. Ahora, en un panorama tan complejo y tomando en cuenta que ya, yo insisto en que eso ya es una guerra regional, o sea, allí no es un conflicto interno en un país, es una guerra regional. O sea, Israel está atacando Líbano, ha atacado Siria varias veces. Además, he tenido expresiones que no van contra los palestinos solamente. Bueno, veíamos que a un ministro israelí decía que van a construir una mezquita en una sinagoga, en la mezquita de Al-Aqsa. Yo decía, Dios mío, pero esto es una falta de respeto para todo el mundo musulmán, no solo no solamente para los palestinos, no solamente para quienes viven en la Jerusalén ocupada. Sí, sí. Es que nosotros nos equivocamos muchas veces porque designamos a los palestinos solamente como musulmanes. Uh-huh. Y ahí está una gran equivocación. Hay varios documentales, lo que pasa es que la mayor parte de la población sí es musulmana, pero una parte importantísima de la población palestina es cristiana. Y muy poca gente sabe de eso. Es decir, en Gaza han muerto cristianos, de esos mismos de la línea de Jesús, que se levantaron con Jesús de Nazaret y estuvieron todo el tiempo con ellos, de esas raíces históricas del genuino cristianismo. Ahí está. Ellos han sufrido también y han visto destruir sus iglesias en Gaza, en Cisjordania, en toda la zona. Pero muy poco se habla en los medios occidentales que no es solamente la política se dirige contra los musulmanes, sino es una política bestial, racista contra los cristianos también, cristianos palestinos. Pero repito, muy poco se habla de ellos y lamentablemente no sé, porque también los otros medios, que defienden la causa palestina no hablan de los cristianos palestinos. Bueno, pero la política de Israel, repito, está por encima de todo eso. Además de que existe un racismo religioso, una xenofobia religiosa brutal, no solamente contra los musulmanes, sino contra los cristianos por parte de el sionismo, por parte de Israel. Está las verdaderas razones que mencioné hace un rato de servir a los intereses que necesitan, por su naturaleza, necesitan la guerra para seguirse enriqueciendo. Necesitan la guerra y es esa la razón por la cual fue creada, por la cual Occidente apoyó la creación de Israel en la región, no para salvar a los judíos, o mejor dicho, europeos, judíos que huyeron de la Segunda Guerra Mundial. Ya habían derrotado a la Alemania nazi. Podían quedarse tranquilamente como europeos al fin, ashkenazis europeos, podrían quedarse de origen hazaro, podrían quedarse en sus tierras históricas, porque es de allí donde vienen ellos. Vienen de Moldavia, vienen de la región hoy conocida como Ucrania, vienen de allí esos judíos que no tienen ninguna relación étnica, no hablemos de raza, aunque a ellos les gusta hablar de raza. Yo no creo en los términos de raza. Sí, bueno, yo creo que las ciencias sociales han superado ese concepto de raza hace rato. Sí, ellos vienen de esa misma línea étnica de los ucranianos. De hecho, por cierto, este señor quien hoy dirige, el genocida que hoy dirige Israel es de origen ucraniano, así han sido varios.
que han estado dirigiendo Israel. Polacos, ucranianos, moldavos, han sido de esas nacionalidades donde en un momento, hace muchos años, 700 después de Cristo, se forjó un imperio conocido como el Imperio de los Hazaros, y quien convirtió a los europeos de esa región a la religión judía. De allí vienen ellos. Pero bueno, esa es otra historia que amerita otra discusión para otra entrevista. Así es. Lo cierto es esto lo que estamos viviendo hoy. Han muerto, según la información palestina, se habla de 40.000 civiles muertos, ¿no? Ellos dicen que la cifra podría ser aterradora porque podría doblar. Contabilizados, eso te iba a decir, porque hay montones de personas, de niños desaparecidos. Desaparecidos, podrían doblar, es decir, podríamos estar hablando de más de 80.000 muertos. Pero ¿qué importa? Para los sionistas no importa. Ellos son una raza superior, así se creen, y como igual que los nazis se creían con el derecho de matar a los europeos de religión judía, pero solamente porque tenían una religión judía y una línea étnica ucraniana polaca que ellos subestimaban, decían eran una raza inferior. Así están pensando hoy los sionistas de los palestinos, son una raza inferior, y lamentablemente la mal llamada comunidad internacional, la opinión pública mundial, aplaude, acepta esa idea. Por eso, mira, eso no hay que desvincularlo de lo que ayer pasó con la información de Francia. Macron se une a Marine Le Pen en contra de la izquierda, y es que la derecha está haciendo lo mismo que hizo en el pasado durante los años 1933-34. Se abrazaron con Hitler para salvarse de la izquierda, del comunismo, decían ellos. El fantasma del comunismo. Apoyemos a la extrema derecha. Y es lo que está pasando hoy con Israel. Occidente apoya el genocidio a la extrema derecha que dirige Israel porque son así, porque en el fondo son así, son criminales, genocidas, son fascistas. Ahora, me llama la atención que instancias como la Liga Árabe sigan mirándose a un lado. Claro. Otros países de la región que, digamos, no están afectados directamente por el conflicto armado, porque eso está latente allí, no diga absolutamente nada, a pesar de que está al lado la cosa, ¿no? Las petromonarquías, como tales, ellos están cuidando sus intereses. Son reyesuelos, emires, que están cuidando sus cabezas, están cuidando sus intereses. Le importa muy poco o nada, mejor dicho, sobre lo que está ocurriendo contra el pueblo árabe palestino. Les importa muy poco, y así lo han demostrado en la historia. Y naturalmente no les interesa que una guerra se extienda por toda la región. Ahí sí, ellos levantan la cabeza y salen deliberantes evitando que la guerra se extienda, porque también al implicarse Irán en una confrontación directa con Israel más abierta, entonces obviamente ellos están en el medio, ellos van a sufrir las consecuencias. No quieren entonces sufrir las consecuencias, quieren conservar el monarca jordano, el monarca saudita y los emires, quieren conservar su riqueza, sus privilegios, sus intereses, a costa de que eso signifique el genocidio de sus propios pueblos. Es la naturaleza, ha sido así en la historia. No hemos visto ningún rey en la historia que se haya preocupado más que por su corona, se haya preocupado por la realidad de su pueblo. Absolutamente no, solo por intereses lo han hecho. Pero hay otro escenario que me gustaría conocer tu visión, Bacén, y quiero recordarle a quienes nos están escuchando que conversamos con Bacén Tajeldineles, analista internacional. Con él revisamos esta situación de Medio Oriente, y es la postura de esa entelequia que se debe llamar la comunidad internacional, desde organismos como Naciones Unidas, que acaba de anunciar que va a cesar operaciones en Gaza porque no hay condiciones para sus funcionarios ni para trasladar insumos dentro de ese territorio palestino, hasta el tema de la Corte Internacional de Justicia, donde ha sido demandado Israel por varios países, y que una causa que parece que ya dejó de ser noticia, ¿no? Sí.
El mundo tiene más de 194 países que lo conforman Naciones Unidas, por ejemplo, Naciones Unidas. La comunidad internacional debería ser la mayoría de esos 194 países. Lamentablemente, una treintena se aboga el derecho de autodenominarse comunidad internacional. Bueno, entiendo, yo los entiendo. Para ellos el resto no son seres humanos, no son comunidad internacional, son países que pueden ser vasallos o países sin importancia dentro de ese organismo. La comunidad internacional, o mejor dicho, Occidente colectivo, como prefiero llamarlo, Occidente colectivo, naturalmente está implicada hasta la médula en esta situación que vive el pueblo de Palestina, puesto que sus intereses, y los intereses sobre todo del amo, quien dirige a Occidente colectivo, Estados Unidos, Reino Unido, están ahí en medio de eso. Aunque, repito, y muchas veces lo han sacado a la luz varios intelectuales think tank occidentales, me refiero, gente con independencia de criterio dentro de Estados Unidos, pero se hacen denominar think tank a favor de la construcción imperial. Lo han dicho que plegarse y aceptar plenamente la política exterior de Israel, es decir, someterse a la política exterior de Israel, eso está en el fondo perjudicando los intereses propios de Estados Unidos, los intereses propios en la región, los intereses económicos, porque si bien se ha enriquecido y ha llenado sus bolsillos el complejo militar industrial, hay otros intereses en Estados Unidos que se han visto totalmente afectados. Por ejemplo, las petroleras estadounidenses se ven afectadas, y no solamente afectadas, sino amenazadas. En Irak, las petroleras perdieron espacio. Las petroleras estadounidenses completamente perdieron espacio y dominio, como lo tenían durante inclusive el mandato de Saddam Hussein. Lo perdieron después de haber sido derrotado Saddam Hussein y ascender un gobierno de tendencia chiita aliado a Irán. Las petroleras estadounidenses se han visto completamente golpeadas y perdieron prácticamente ese país. Igualmente está sucediendo en otros países, es decir, otros lobbies, como es el caso del lobby petrolero, están perdiendo fuerza y están viendo afectados sus intereses a razón de la posición dominante del lobby del complejo militar industrial en los Estados Unidos y en Occidente colectivo en general. Por tanto, como ya sabemos, quien dirige, quien pone, quien quita esos gobiernos son esos lobbies. ¿Quién paga las campañas, las millonarias campañas que, por ejemplo, Kamala Harris o Donald Trump tienen en sus bolsillos? Es decir, la plata recibida para hacer su campaña electoral son ellos, pero finalmente ellos son quien decide quién va a gobernar y quién no. Podemos ver a un vencedor como Donald Trump, pero en el momento que Donald Trump, que no va a ser así, claro, solamente lo comento como ejemplo, cambie su línea durante su campaña electoral, habrá vencido Donald Trump, pero colocan a Kamala Harris como presidenta de ese país. Finalmente ellos son quienes quitan y quienes ponen. Y los líderes, o aquellos que llamamos líderes, son realmente marionetas de los líderes que son realmente, o quienes liderizan en esos países, que son los lobbies de esos grandes complejos económicos, farmacéuticos, industrial, militar o petrolero. Realmente es así. Bueno, Vicente, agradezco siempre tu disposición a conversar con nosotros. Un abrazo. Gracias, a la orden. Era Vicente Geldini, analista internacional, y con él cerramos nuestro espacio por el día de hoy. Hemos trabajado para ustedes. En la producción está Sandra Rodríguez, en los controles Wilder Breto y en la conducción Esther Chiaro, en una producción de